Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a leer el verso 6. Dice la palabra del Señor: vi volar, ¿cómo dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Que tenía el qué? El evangelio eterno. No cualquier evangelio, no el evangelio que se está predicando hoy, no el evangelio tibio para aliviar las heridas superficiales de la iglesia. No es ese evangelio, es el evangelio eterno que quita la costra. ¿Qué quita? La costra, y echa encima de la herida mertiolate para que le arda más, para que reaccione, para que tome decisiones. El evangelio que apunta directamente a la llaga y la sangra. El evangelio que se comporta como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, que parte los huesos, que abre coyunturas, que separa el alma del espíritu. ¿Que separa el qué? Dígalo fuerte, que separa el alma del espíritu. Ese es el evangelio eterno. No el evangelio con el cual quieren suavizar las llagas de la iglesia. No el evangelio que pretende cortar los frutos, pero dejan las raíces y vuelven a salir los frutos para que le sigan arrancando a la iglesia todo el mundo de dinero. No ese es el evangelio. Es el evangelio que penetra hasta lo más profundo del ser. Es el evangelio cuya palabra es capaz de transformar vidas. Dígalo fuerte, que hace la palabra: transformar vidas. Si el evangelio que usted está recibiendo no transforma vidas, déjeme decirle que no es el evangelio el cual vio Juan en la isla de Patmos cuando ese ángel voló. Y lo dice clarito, dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Para qué? Para predicarlo, no para informarlo, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quién se lo va a predicar? Incluyéndolo a usted y a mí. Y tenemos que prepararnos para recibir ese evangelio. No el evangelio de hoy, no el evangelio paupérrimo, cargado de inmundicia, cargado de la mentalidad del mundo y contaminando la iglesia de Cristo con la mentalidad del mundo. Y lo dice claramente, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. ¿Qué va a decir a gran voz? Es lo que menos sentimos. Lo que me dijo el varón que vino a consejería hoy: cuando Dios lo prosperó, cuando comenzó a tener dinero en su haber, pues no le importaba a Dios. Dios le importaba 5 pesos. Se creía el Dios, se creía el mismo Dios de su vida y el mismo Dios de su hogar y el mismo Dios de su familia. ¿Y a qué lo llevó a creerse Dios? Sencillamente a destruir su vida, a destruir su hogar y a destruir su descendencia. Y eso es lo que de una u otra manera tú y yo hemos hecho. Porque cada vez que tú introduces maldición, iniquidad, pecado, lo que estás introduciendo a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia es destrucción. Y yo le quiero decir algo: esto no se cura con pañitos de agua tibia. Esto no se cura con el evangelio mundano que hoy las iglesias cristianas están predicando. No se cura con eso. Y se lo digo a moco tendido, se lo digo a grito entero, para que usted lo vaya entendiendo, para que usted vaya tomando decisiones, para que usted comience a pararse firme y a tomar decisiones primero en su vida. Porque lo primero que tiene que hacer es tomar decisiones dentro de sí, en medio de su vida, usted. Y después de tomar decisiones, usted tiene que comenzar a tomar decisiones en medio de su tierra
y su tierra no es más que su hogar, su familia y su descendencia. Hoy vi a un hombre llorar. Hoy vi a ese hombre llorar. Hoy vi a un hombre lamentarse de todo lo que había hecho mal. Hoy vi a un varón arrepentido después de haber hecho mal, porque eso es lo que hacemos. Ese es el cristianismo barato de hoy. El cristianismo barato de hoy, ¿qué hace? Pues la gracia te perdona, y todas las veces que peques, pues Dios te perdona. Y yo te quiero decir a ti algo, iglesia, no es así. Lo siento por ti. Ese es un evangelio falso. El evangelio eterno, el que vio en el brazo de este ángel el apóstol Juan en la isla de Patmos, escuchó a este ángel diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si esto a usted no le da susto, entonces está sentado en una silla equivocada. Está sentado en una silla equivocada. Este no es el lugar para usted. Pero si usted hoy escucha a Dios lo que te está diciendo, si hoy escuchas su advertencia, vas a tener que tomar la decisión y elegir el camino correcto. ¿Qué vas a elegir? Y no el camino de Caín. Así de fácil. Tienes que hoy apartarte del camino de Caín, porque en ese camino es en el que está la iglesia actual. Y déjeme decirle algo: Dios está comenzando a mirar la tierra para escoger el remanente de su pueblo. Y estos son los tiempos. De pronto a ti esto te suena ridículo. De la misma manera estuvieron los hombres ridiculizando a Noé cuando comenzó a hacer el arca. Cuando empezaron a ver las gotas caer sobre la tierra, fueron al arca para poder entrar, pero Dios mismo cerró la puerta del arca para que nadie más entrara, sino únicamente a los que Dios había mirado, para que a través de ellos viniera una nueva generación. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo que marque diferencia, un pueblo que se ponga firme y comience a hacer las cosas que Dios les ha mandado hacer. Comiencen a hacer las cosas que están escritas en este libro y que fueron escritas por Él, y no seguir haciendo las cosas que a mí me parecen, las cosas que dígalo fuerte, las cosas que a usted le parecen. El evangelio de Cristo no es para las personas que les parece. El evangelio de Cristo es para comenzarlo a aplicar como fundamento de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el evangelio de Cristo. Jesús no predicó para entretener a nadie. Él no predicó para entretener a un grupo de personas o para simpatizar con ellos. Él predicó para que todos aquellos que le siguieran comenzaran a hacer las cosas que Él estaba diciendo, y que luego quedaron escritas en un libro sin que se le agregara ni se le quitara nada. Entonces yo no entiendo por qué hoy al evangelio de Cristo se le añade y se le quita según lo que me interesa a mí. ¿Por qué está ocurriendo todo esto en tu vida? Simplemente porque comenzaste a hacer lo que se te dio la gana y te convertiste en un rebelde. ¿Te convertiste en quién? No un rebelde ante los ojos de los hombres, que si usted no hace lo que ellos dicen, usted es un rebelde y es un maldito y es un sin fruto. Pero porque usted no hace lo que ellos dicen. Dios nunca dijo que hicieran lo que los hombres dijeran. El Señor siempre dijo que hicieran lo que estaba escrito en la palabra. Y se lo dijo incluso al mismo Juan en la isla de Patmos. Le dijo: maldito
¿Cómo le dijo? Maldito el que le añada o el que le quite una coma o una palabra a este libro. Pero nosotros le quitamos y le ponemos cuando se nos da la gana. Lo que no nos conviene, pues nos ponemos la faja en los ojos y quedamos ciegos. Cuando no queremos escuchar, sencillamente permitimos que lo que entre por un oído salga por otro. Cuando el evangelio tiene que ser el fundamento y los principios que debemos aplicar en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted no aplica la palabra, sencillamente se vuelve un rebelde. Y yo le quiero decir algo: el hombre sin Dios jamás será justo. Entonces, como consecuencia de esto, también entra la injusticia. Y entonces pensamos que engañamos a los hombres. Y déjeme decir algo: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que tú has sembrado, eso también vas a recoger. ¿Cuántos dicen amén? La rebeldía es muy sutil. La rebeldía es que y nos impide oír la voz de Dios. Por eso muchos no oyen lo que el mismo Señor está predicando, lo que el mismo Señor le está diciendo a su iglesia, lo que el mismo Señor le está diciendo a su ¿qué? Claro, porque la prédica del evangelio es en la iglesia, pero la prédica del otro evangelio también es en la iglesia. Porque ¿dónde más se predica el evangelio si no es en la iglesia? Entonces fíjese que aquí tenemos que abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos. Los ojos para ver y los oídos para oír. Pero como somos casa rebelde, nos volvemos ciegos y sordos espirituales. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Ezequiel, capítulo 12. Vamos allá. Yo quiero que usted hoy le crea a la palabra de Dios. ¿A quién le tiene que creer? Créale a la palabra. Créale a Dios a través de lo que dice la palabra. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 12, desde el verso 1 en adelante, para que usted vea el verdadero contexto de lo que trae como consecuencia la rebeldía. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quién habló? Claro, habló Dios. No habló el pastor Chichumeco, ni mucho menos hablé yo. He traído esta palabra porque el que habló, el que ¿qué? Fue Dios. Y si habló en ese tiempo, en el tiempo de Ezequiel, también habla en este otro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Así el hombre pretenda cambiar a Dios. Así el hombre pretenda ¿qué? Dios no. Él sigue siendo igual. Él sigue siendo firme en lo que ha dicho. Él no cambia la palabra. Él no va a cambiar Génesis, lo va a cambiar en Apocalipsis. Va a decir Génesis ya no es. No. Nosotros somos los que lo cambiamos. Nosotros somos los que cambiamos lo que el Señor escribió en su palabra. ¿Y por qué lo cambiamos? Porque no lo ponemos por obra y comenzamos a poner por obra lo nuestro, lo que nosotros creemos que está bien. Y mire lo que dice la palabra: hijo de hombre, le estaba diciendo a Ezequiel, tú habitas en medio de casa rebelde. ¿Tú habitas en medio de qué? Y le dijo el por qué le decía a esa casa, casa rebelde. Le dijo el por qué, ¿qué? Porque él estaba diciendo a esa casa, casa rebelde. Y mire lo que le dice: los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa. Y ese es el problema del pueblo de hoy. El pueblo de hoy se ha convertido, en vez de un pueblo de Dios, se ha convertido en un pueblo rebelde. Un pueblo que se ha levantado contra todo lo que Dios es. Un pueblo que se ha levantado contra todo lo que la palabra es.
Un pueblo que ha acomodado la palabra como se le da la gana. Un pueblo que hace lo que se le da la gana, porque no lo rige absolutamente nada. Una palabra llamada disque gracia. Pero yo le quiero decir algo. La gracia ni te limpia ni te perdona. La gracia no arranca la maldición de tu vida. La gracia no arranca el pecado de tu vida. La gracia no limpia tu tierra. La gracia no derrama sobre ti la bendición. La gracia es un periodo de tiempo que Dios abrió para que todos aquellos que quisieran creer en el Señor creyeran y fuesen salvos. Esa es la gracia. Pero la gracia no te perdona pecados. La gracia no te permite que tú hagas todo lo que a ti se te dé la gana de hacer y luego Dios te perdona. La gracia no hace eso. La gracia simplemente permite que tú te puedas introducir en el reino de los cielos y comenzar a caminar en ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gracia. Entonces yo te vuelvo a repetir y te vuelvo a decir, no creas que porque estamos en el periodo de la gracia, usted va a poder hacer lo que se le da la gana. Y va a poder coger la palabra del timbo al tambo, del larín larán. No lo puedes hacer. Y eso es lo que estás haciendo. Por eso Dios te llama rebelde. Por eso ese flagelo tenemos que quitarlo y apartarlo de nuestras vidas. Por eso tenemos que arrancar de nuestras vidas todo lo que no es de Dios. Y la base fundamental de todo lo que no es de Dios se llama rebeldía. ¿Cómo se llama? ¿Y dónde comenzó? Lo podemos ver en el huerto del Edén. Ahí está. Los primeros rebeldes fueron Adán y Eva, porque desobedecieron. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron. Dios le colocó un pocotón de árboles y simplemente le dijo, de ese que está ahí no coman. Ahora, ¿usted no ha visto la palabra del por qué ellos desobedecieron? ¿No se ha puesto a pensar por qué Adán y Eva desobedecieron? ¿Será porque vieron el fruto bonito? No. ¿Será porque era rojito? No. ¿Será porque la serpiente era bonita? No, era una serpiente. Además era una bestia. Caminaba sobre sus dos patas. Era una bestia que caminaba sobre ¿qué? Dígalo fuerte, ¿sobre qué caminaba? Claro, sobre sus dos patas. ¿Que no? Que sí. Claro, porque el castigo que recibió la serpiente por haber hecho lo que hizo fue arrastrarse por la tierra. Pero antes caminaba en sus dos patas, porque no era un animal del campo, era una bestia. ¿Era una qué? Era una bestia. No era un animal del campo, era una bestia. Por lo tanto no era bonita. Yo creo que no era agradable. Yo no creo que se vistió con cachos y rabo y con trincha en la mano, vestida de rojo y echando fuego. No, así no se vistió. Se vistió como la chimoltrufia, que cogió tintura y se lo colocó en sus labios. Y luego cogió las sombras de los ojos y comenzó a pintarse los ojos. Se puso los brasieres bien apretados para que le crecieran los senos. Pronunció sus nalgas para que sus caderas se vieran pronunciadas. Así se vistió la serpiente. Pero eso no fue lo que encantó a Adán y Eva. Lo que encantó a Eva fue lo que la serpiente susurró en el oído, que es lo mismo que susurra día tras día en su oído. Y la palabra que susurró fue: seréis como Dios. ¿Qué pronunció? Ahí comienza el acabose en el ser humano. Así como este varón que vino hoy a consejería, que Dios lo prosperó de tal manera, hasta tal punto que recibió mucho dinero como consecuencia de su trabajo y de sus buenos negocios. Y cuando ella se vio con mucho dinero, comenzó a introducir en su tierra maldición a través de pecados sexuales, a través del alcohol, a través de trampas, a través de negocios ilícitos. Y como todo esto le daba fama, lo convirtió en un dios. Entonces esa expresión que está en el libro de Génesis, seréis como Dios,
todavía el enemigo o Satanás o el diablo, como usted lo quiera llamar, algunos ya les llaman otra cosa, porque ya quitaron todas las expresiones bíblicas, porque a muchos les da pena predicar lo que dice la palabra, porque los deditos parados están en todo el frente y ellos tienen que hablar de manera cómoda para que todos se sientan bien. Yo le quiero decir algo, aquí nadie se va a sentir bien, aquí Dios no lo pone a usted a sentirse bien, aquí Dios lo pone a usted a sentirse mal. Y lo pone a incomodarse en esa silla. Entonces esa expresión, seréis como Dios, es la que sigue usando Satanás todos los días, en todo momento, en medio de su vida, en medio de su hogar, en medio de su cónyuge, en medio de sus hijos, en medio de su descendencia. Ese seréis como Dios no es más que quitar el gobierno de Dios de en medio de nuestras vidas. Cuando usted le dicen seréis como Dios, cuando usted se empuja, cuando usted cree que a través del pecado y a través de la maldad y a través de la iniquidad puede lograr muchas cosas fáciles y rápidas, es como si se volviera como Dios. En otras palabras, usted quita el gobierno de Dios de su vida. Ya su casa deja de ser gobernada por Dios. Ya su descendencia deja de ser gobernada por Dios. Así vaya a la iglesia que a usted se le dé la gana. La más bonita, la más fea, la de mejor letrero, la de mejor escenario, la de mejores viejas cantando. Así vaya donde a usted se le dé la gana. Si usted quita de su vida, su casa, su hogar y su familia el gobierno de Dios, usted se va a la hecatombe, se va a la destrucción. Y sé que esto no le gusta, pero primero mire qué ha pasado en su vida. Y mire que usted no ha sido capaz ni siquiera de gobernar su vida. Mucho menos va a poder ser capaz de gobernar su hogar y su descendencia. ¿Y a dónde los lleva si no es a la eterna destrucción? Y eso no es lo que está pasando hoy en día. No solamente en el mundo, sino también en las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido rebeldes, permitiendo gobernarnos a nosotros mismos y sacando a Dios de nuestras vidas. ¿Qué cree usted que le costó esto a Adán y Eva? Si no fue la maldición de su tierra. Por eso Dios le dijo al hombre: maldita sea la tierra por tu causa. Y se lo dijo de otra manera: espinos y abrojos te producirá. Prácticamente que la tierra te vomita, y prácticamente que todo lo que te produce la tierra son espinos y abrojos. Sequía, sequedad, esterilidad. La maldición trae muerte, la maldición trae división, separación, la maldición trae dolor, la maldición trae enfermedad. Eso es lo que trae la maldición. Y si todo esto es lo que está reinando en tu casa, si en tu casa la división impera, si en tu casa la esterilidad impera, si en tu casa la sequía impera, si en tu casa se levantan todos en contra del conocimiento de Dios, haciendo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, yo te quiero decir algo: tu casa se ha vuelto casa rebelde. ¿Cómo se ha vuelto tu casa? Se acabó el lío. Has permitido que entre la rebeldía, y la rebeldía te aparta de Dios, como está lejos el norte del sur y como está lejos el oriente del occidente. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Para que usted lo entienda, eso de que creerse ser como Dios, de creer ser como Dios, revela el verdadero problema. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos rechazado a Dios. ¿Qué hemos hecho? Claro, hemos rechazado a Dios para autogobernarnos y no somos capaces. Cuando esto ocurre, sencillamente dejamos entrar la corrupción a nuestras vidas. Y todo esto se multiplica como una bola de nieve. Y entonces viene la decadencia. Se establece el gobierno del hombre y se opone al gobierno de Dios. Esa es la causa de toda tu maldición. Esa es la causa de todos tus problemas. No hay otra. Mírala y verás. ¿Cuál es el problema en tu casa, en tu hogar y en tu descendencia? Los mismos que tienen todos. No hay excepción. Este varón, ¿qué le ocurrió? Como invirtió su dinero en iniquidad y en maldición y en maldad,
Pues sencillamente vino sobre él sequía. Y él me decía, me mostraba las manos y me decía: pastor, hoy mis manos no producen nada. ¿Hoy mis manos qué? No producen nada. Y lloraba. Yo no sé si está aquí, no importa, a nadie le interesa. Pero me lo decía, extendía las manos y me decía: estas manos, pastor, que producían mucho dinero, en el cual yo tenía a mi familia muy cómoda y muy bien, la tenía firme con todo, no le faltaba nada. Hoy no produce nada. Hasta mi esposa, mi propia esposa, se burlaba de mí. Ella usaba los mejores vestidos y yo los vestidos harapientos. El carro me lo quitó porque dijo: es mío. Y se fue de la casa. Y me dijo: pastor, y me duelen mis hijos. Fíjese hasta dónde llega el tentáculo de la maldición sobre una familia, sobre un hogar y sobre una descendencia. ¿Y todo por qué? Porque contaminamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Contaminó su economía, contaminó el alma de su esposa, contaminó el alma de sus hijos. Y son hijos pequeños. Yo no estoy hablando de hijos grandes que se pueden defender solos. Estoy hablando de hijos pequeños que vieron la maldición en el interior de su hogar. Cristianos. Yo no estoy hablando de mundanos, yo estoy hablando de cristianos. Entonces sí es necesario que pongamos nuestra vida en orden. Que tenemos que comenzar. Claro que hay que comenzar. Que tenemos que tomar decisiones. Claro que tenemos que tomar decisiones. Que la iglesia se tiene que poner firme para que sea una iglesia diáfana delante de los ojos de Dios. Claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer. Que tenemos que nuevamente volvernos a Dios con todo el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer ningún acto religioso. No tenemos que hacer nada religioso, porque en eso nos convertimos en religiosos. Nos hemos vuelto babilónicos. Nos hemos vuelto ¿qué? La mata de la religión. Y yo te quiero decir algo: ya basta. Es suficiente. ¿Es qué? Es suficiente. La pregunta: ¿cuántos quieren comenzar? Levante la mano. Levante su mano. Levante su mano. Bien en alto. Yo le explicaba a alguien hoy en consejería. Le decía: levantar la mano no es más que decirle al Señor: Señor, sujétame, porque solo no puedo. Es como cuando un bebé está comenzando a caminar, que en vez de caminar pasito por pasito, corre para buscar en el que está enfrente la protección. Ese es levantar nuestra mano. Cierra tus ojos y dígalo: Señor, hoy es el día en el cual quiero que se cumplan tus propósitos en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia. Padre, hoy quiero tomar la decisión de apartarme de toda rebeldía, de apartarme de toda injusticia y de apartarme de todo engaño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Varón, mujer, hoy te invito. Familia, hoy te invito para que Dios comience un proceso de restauración, un proceso de restitución y un proceso de redención. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Cuántos quieren ser redimidos? Muy bien. ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos quieren ser restituidos? Este varón, cuando se fue, que ya terminó la consejería, me dijo: pastor, estoy esperando el tiempo de mi restitución. Y yo le dije: espéralo, porque muy pronto vendrá. El día que menos piense, viene tu restitución, pero tienes que estar firme. ¿Cómo tiene que estar? Firme. Tienes que estar firme. Haz barbecho. ¿Haz qué? Y revisa tu tierra y comienza a quitarle todos los espinos y abrojos que en ella hay y colócalo en la cruz. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios no lo dijo, no va a pasar nada. ¿Cuántos dicen amén?
Si nosotros continuamos con nuestra herencia de maldición, ¿con nuestra herencia de qué? Porque es una herencia. Es una herencia. Lo que ocurrió en el Edén es una herencia que nos tocó a todos nosotros. Y es la misma herencia que tú le estás dejando a los tuyos. Y es la misma herencia que tú recibiste. La misma herencia que tú ¿qué? Que tú recibiste. Cuando yo hablé con este varón que le pregunté acerca de su familia y de la familia de su esposa, porque todavía son esposos, él me dijo: pastor, mi familia es un desastre y la familia de mi esposa es otro desastre. Separación, enfermedad, violencia intrafamiliar, violencia emocional, violencia psicológica, ruina, escasez. Es más, me dijo algo que yo un día lo prediqué aquí, que dije: cuando usted se vaya a casar, vaya y mire la familia de su esposa, y usted, mujer, vaya, mire la familia de su esposo y tome la decisión. Y él me dijo: pastor, de verdad, o sea, esa palabra que usted dijo en algún momento, en alguna prédica, a mí me impactó el corazón, porque precisamente en medio de toda esta hecatombe que yo estoy viviendo, fui a mirar con detenimiento la familia de mi esposa y fui a mirar con detenimiento la familia mía, y encontré que ambas familias estaban destruidas. Y entonces le dije yo: imagínate, si eso ocurrió con las familias de los dos, mira ahora y asómate a lo que está pasando en tu propia familia. Prácticamente que es la repetición de todo lo que le ocurrió a tus ascendientes. Por eso aquí digo con toda claridad, continuando con nuestra herencia de maldición, después del diluvio aparece el nieto de Noé, llamado Can. ¿Llamado cómo? Y el descendiente de Can, Nimrod, a través de su hijo Cus. Fíjate cómo comienza a cumplirse toda la palabra. Noé, viendo la deshonra de su hijo Can, viendo la deshonra de su hijo Can, lo maldijo y le dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás. Y ahí nació una descendencia cuyo nombre fue Nimrod. ¿Cómo se llamó? Nimrod. Dice la palabra que Nimrod era un poderoso cazador delante del Señor. Su nombre significa: nos sublevaremos. ¿Qué significa Nimrod? O sea, rebelde. Nos rebelaremos. Y a través de Nimrod, a través de él, empezó a construir una torre. ¿Una qué? Una torre que llegara hasta el cielo, para él poderse trepar en la cúspide de la torre y gobernar. En otras palabras, quitar el gobierno de Dios y colocarse él por gobernador de todos los pueblos. Eso fue Babel. Allí nació la confusión. Babel es la mata, la raíz, el fundamento de todas las religiones del mundo. Y se lo vuelvo a repetir para que a usted le quede claro. Por eso yo le digo a la iglesia: ya basta de religión. La religión te mata, iglesia. La religión te acaba. La religión quita, corta, desaparece tu relación con Dios y tu comunión con Dios. Porque a través de un acto de rebeldía nació Babilonia. Y Babilonia es la raíz de todas las religiones de la tierra. Fíjese y verá que todas las religiones hicieron lo mismo. Hablemos de cualquier religión sin mencionar nombre. Todas comenzaron a construir un Babel, una torre, y ellos se colocaron en la cabeza para gobernar. Mírelo y verá. Mírelo en las iglesias cristianas y verá que siempre hay una torre donde hay uno colocado en el trono arriba, y ese gobierna a todos y sujetan a todos a lo que él quiere que hagan para él. Eso mismo hizo Nimrod. A través de Nimrod
vino la reina del cielo llamada Semiramis. Y a través de un adulterio de Semiramis nació Tamuz, que es el mismo niño que colocan en el brazo izquierdo de la reina del cielo. La misma representación babilónica la encontramos en todas las religiones. Y esa es la religión que está practicando la iglesia de Cristo actual. Por eso tenemos que comenzar a tomar decisiones y arrancar de nuestra vida la religión, porque ya basta. La religión nos está matando. La religión lo ha convertido en lo que usted es hoy, un mar de destrucción en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su familia. Ese es Nimrod. Y yo sé que aquí muchos se parecen a Nimrod. Y vemos otros casos en la Biblia acerca de rebeliones. Mire, en el libro de Primera de Samuel, ¿en el libro de qué? De Primera de Samuel hay un caso de rebelión muy palpable que yo quiero mencionar en este momento. Dios, a través del profeta Samuel, le da una orden a Saúl. ¿Le da una orden a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién se lo da? A Saúl, a través del profeta Samuel. ¿Usted sabe quién es Samuel? ¿Cuántos aquí saben quién es Samuel? Claro, Samuel, el hijo de Ana, la que no podía tener hijos. ¿La que no podía tener qué? Eso, la que no podía tener hijos. Dios le concedió un hijo y ella se lo entregó al Señor desde muy niño, hasta tal punto de que Samuel escuchaba la voz de Dios. ¿Qué hacía Samuel? Dígalo fuerte, ¿qué hacía Samuel? Escuchaba la voz de Dios. Samuel fue juez del pueblo de Israel, pero llegó el momento en que Samuel envejeció. ¿Qué hizo Samuel? Envejeció. Su descendencia, los cuales eran 2 hijos que tuvo, también fueron jueces de poblaciones aledañas, pero no siguieron los caminos del Señor. Entonces el pueblo, viendo esto, pidió rey. ¿Qué hizo el pueblo? Pidió rey. ¿Y qué hizo Samuel? Sencillamente fue y oró al Señor. Eso está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Y dice la palabra lo siguiente: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. ¿La refirió en quién? ¡Wow! Cuando yo veo esto aquí en la Biblia, es como miel para mi vida. ¿Por qué? Porque Samuel podía hablarle al oído a Dios. Y a ese nivel tiene que llegar usted. Como pueblo de Dios, usted tiene que comenzar a hablarle al oído a Dios. Así como Samuel, dice la palabra que Samuel oró, que Samuel se acercó a Dios, dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Le dijo, Señor, ¿cómo le dijo? Dígalo fuerte, ¿cómo le dijo? Señor, el pueblo está pidiendo rey. Y mire lo que le responde Dios. Tal vez lo mismo que le está respondiendo a su pueblo hoy. Dice la palabra: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no queremos que Dios reine sobre nuestras vidas. Nosotros no queremos que Dios se entrone en medio de nuestras vidas. Por eso hacemos lo que queremos. Por eso no seguimos las normas. Por eso no seguimos los mandamientos. Por eso no seguimos nada de lo que Dios dice en su palabra que tenemos que seguir. Por eso no caminamos en medio de un evangelio que fue dicho por el Señor, sino que comenzamos a tergiversar el evangelio para hacer lo que se nos da la gana, construyendo un evangelio mundano, un evangelio con la mente del mundo. Y eso mismo pasó con el pueblo. Prácticamente que el mismo Señor dijo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Saben una cosa? Hoy es el día en el cual vamos a permitir que Dios comience a gobernar en nuestras vidas. El primer paso no es pedir perdón. El primer paso no es comenzar la restauración de nuestra vida, hogar y descendencia. El primer paso
es establecer el reinado de Dios sobre nuestras vidas a través de su evangelio, a través de su palabra. Y eso es lo primero que tenemos que hacer para que comience la restauración, para que comience la restitución, para que comience la redención. Es necesario que el gobierno de Dios se establezca en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale: Señor, en este tiempo yo no quiero gobernar más mi vida, no quiero gobernar más mi hogar, ni quiero gobernar más mi descendencia. Señor, quiero que tú hoy comiences a gobernar, primero que todo, en medio de mí, en medio de mi familia, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia. Señor, hoy quiero salir de Babilonia. Diga: hoy quiero salir de en medio de Babilonia, porque Babilonia implica pecado, implica rebelión delante de Dios. Hoy es el día en el cual renuncio a mi propio gobierno y hoy permito que el gobierno de Dios se establezca en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi familia. Hoy determino salir de Babilonia. No quiero seguir siendo partícipe de sus pecados. Diga: no quiero ser partícipe de sus pecados, ni quiero recibir parte de sus plagas. Señor, hoy salgo de las iglesias moribundas. Hoy salgo de las iglesias cuyos cultos están orientados a la codicia y a la prosperidad. Hoy salgo de las congregaciones tibias y sociales, quienes han perdido la gloria del Señor. Hoy salgo de los templos libres de compromiso con la santidad y cargados de pecado. Hoy salgo de las iglesias que adoran a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz. Hoy salgo de cualquiera y toda iglesia donde no hay convicción que golpee lo más profundo de mi ser, donde no hay hambre por la santidad. Hoy salgo de las iglesias legalistas donde predican la salvación por obras. Hoy huyo de en medio de Babilonia, que es la base de mi religión, la base y la raíz de toda maldición espiritual, con la cual he abierto la puerta a la destrucción de mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Hoy quiero librar mi vida, quiero librar mi casa, quiero librar mi hogar, porque no quiero perecer a causa de la maldad, porque el Señor se levanta como poderoso gigante y comenzará a dar el pago a todos los que se han rebeldizado, los que se han rebelado contra su palabra. Señor, hoy salgo de toda enseñanza que anima a la lujuria, que anima a la lascivia, que anima a la avaricia por el dinero, la fama y el éxito. Hoy salgo de todas las instituciones religiosas centradas en el humanismo, que están muertas. Hoy la arranco de mi vida, salgo de en medio de ella y salvo mi vida, mi casa, mi hogar y mi familia del ardor
de la ira de Dios. Hoy salgo y abandono a los falsos profetas cuyos ojos están puestos en el oro y en la gloria. Levante su mano y dígale: Señor, póngase en pie y diga: Señor, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Quiero que comiences un proceso de sanidad. Quiero que comiences un proceso de restauración. Quiero que comiences un proceso de restitución y de redención en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Padre, toda raíz de iniquidad y de maldición que yo hoy reconozco que he introducido en medio de mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia, la llevo a la cruz. La llevo a la cruz, Señor. Y allí en la cruz esta raíz se destruye. Diga: se destruye, se seca y no produce más frutos de maldad, de maldición, de pecado y de destrucción. Señor, hoy me vuelvo a ti. Hoy levanto mi mano derecha porque hoy quiero que tú tomes mi mano y me sostengas con la diestra de tu justicia. Padre, hoy te doy gracias por haberme traído a este lugar, por haber abierto mis ojos y mis oídos para poder ver y para poder escuchar tu verdad. Te doy gracias porque es el inicio de mi restauración. El volverme a ti es el inicio de mi redención, de mi restauración y de mi restitución. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.